Bueno, muy buenas tardes para todos. Les voy a presentar a nuestra formadora del día de hoy que tenemos y nos va a acompañar. Ella es Diana Isabel Polo. Ella es fonoaudióloga, especialista en salud ocupacional, también es especialista en audiología, tiene un magíster en dirección estratégica, cuenta con otro magíster que es gestión del conocimiento, profesora universitaria y gerente aliado estratégico de BeSafe Riesgos Laborales, la empresa. Listo, Diana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Bienvenidos a este proceso de formación de ARL Sura, que se llama Cómo proteger y conservar la voz y los oídos durante las jornadas de trabajo en casa, ahora que estamos todos inmersos en este tema y que estamos usando audífonos. Entonces, creo que es muy conveniente revisar este tema y ver esos tips para poder cuidarnos, protegernos y poder conservar la voz hasta que la edad lo permita, porque no les aseguro después de los 70 años, pero la idea es que sí podamos conservar lo que más podamos nuestra audición y nuestra voz. Entonces, el objetivo de nuestro aprendizaje de hoy es que podamos brindarles unas pautas para poder prevenir esas lesiones tanto vocales o auditivas con relación a estas nuevas actividades que estamos desarrollando en la actualidad, el tema de la virtualidad y pues que podamos estar protegiéndonos obviamente y evitar disminución auditiva, fatiga vocal y todos los síntomas que vamos a ver a continuación. Entonces es importante que estemos aquí conectados. Ahorita les voy a pedir una serie de ejercicios que la idea es que lo hagamos juntos y unos elementos que les voy a dar un minutico para que se desplacen rápido en su casita y los puedan traer aquí a la charla para que podamos interactuar de una forma más entretenida en este momento y más práctica sobre todo. Entonces vamos a mirar por qué es importante hacer una conservación de la voz y bueno, y de la audición en estos momentos. Vamos a empezar con la voz y es que la voz en este momento es nuestro instrumento de trabajo para nosotros los que somos oyentes, para nosotros los que utilizamos toda esta comunicación verbal, pues es nuestro elemento de trabajo, es la forma con la cual podemos expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Con la voz expresamos absolutamente todo. De hecho, ni siquiera tenemos a veces que mirar a alguna persona para saber quién está hablando o cuál es su estado de ánimo, ¿cierto? Si alguien está enojado, uno ya sabe que está enojado solo por su manejo de la intensidad, del timbre, bueno, el tono con que lo está produciendo. Entonces, esta herramienta de trabajo que tenemos es muy importante y debemos obviamente tener unas medidas de prevención que vamos a ver durante el desarrollo de esta charla. Y como algunas de las medidas iniciales que vamos a mirar es el tema de los sprays, los inhaladores que estamos utilizando. Ahorita pues con todo tema que hay de afección respiratoria, y no estoy hablando pues específicamente de COVID, sino estoy hablando por ejemplo de un estado gripal, pues a veces el médico nos recomienda utilizar algún tipo de inhaladores o corticoides que en cierta medida producen tos y van a resecar toda la mucosa laríngea. ¿En qué termina eso? En una disfonía. Entonces, por eso es muy importante cuando utilicemos este tipo de elementos o de inhaladores, tener un cuidado muy especial y estarnos hidratando constantemente. Entonces, tenemos estos nuevos retos de trabajo en casa que vamos a empezar a explorar el día de hoy. Entonces, recordemos que aquí en cuanto a la legislación y la circular 21 hay una diferencia entre lo que es teletrabajo y trabajo en casa, y trabajo en casa es lo que estamos haciendo ahora. Entonces la circular nos dice que una persona que tenga una condición de asalariado no se considera teletrabajador por solo el mero hecho de estar en la casa haciendo una actividad que es eventual y que va a ser temporal en este momento hasta que pues pase un poco la contingencia, pero mientras tanto nosotros tenemos que adoptar ciertas medidas de prevención que son importantes en nuestros lugares de trabajo, que en este momento es la casa. A diferencia del teletrabajo, digamos que sí hay unas condiciones organizacionales, adecuamos nuestro puesto de trabajo, el empleador adecua el puesto de trabajo que nosotros vamos a tener y es un poco diferente a la contingencia que tenemos ahora, que pues nos tocó adaptarnos rápido a ubicar un lugar en nuestra casa para poder trabajar en este momento. Entonces es un poco diferente, entonces por eso vamos a mirar
cuáles son ese tipo de condiciones que debemos tener en casa y cómo tenemos que cuidarnos en este momento. Entonces es importante, miren ustedes, siempre, siempre deben resguardar la calidad de vida y la seguridad en el trabajo. Independientemente de dónde estamos desarrollando, ¿cierto?, nuestra labor, tenemos que resguardar la seguridad y salud en el trabajo en todas las actividades que nosotros estamos haciendo en este momento. Entonces vamos a empezar con el tema de voz. Y ustedes pregúntense ahí cómo se produce la voz. No sé si ustedes han explorado un poco y vamos todos a ubicar nuestra laringe en este momento. Entonces yo les voy a pedir a todos que con su manito empiecen a palpar, ¿cierto?, esta zona de acá. Y si ustedes palpan acá, esta zona es una poca más blanda, ¿cierto? Esa es la base de la lengua. Entonces ahí tenemos la base de la lengua, ustedes van palpando, espero que estén haciendo el ejercicio, no lo estoy haciendo yo solita. Y van a ir hacia abajo y aquí ya cambia la textura, ¿sí? Aquí está un poco más blanda, base de la lengua, y aquí cambia un poco la textura. Me cambió un poquito la voz porque estoy presionando un poco. Y acá tenemos la laringe, ¿cierto? Esta sería la laringe. Y ustedes van bajando. Aquí no oprimen mucho, ya llegamos a la tráquea y ya no es. Entonces, esta porción es su laringe. Vamos a hacerlo con los dos deditos, ¿listo? Con el índice y con el pulgar para que ustedes exploren. Es bueno conocerse y de dónde quedan ciertas partes del cuerpo que nosotros estamos usando todo el tiempo. Entonces, lo vamos a hacer con estos dos deditos, ¿cierto? Vamos a tocar acá. En los hombres es mucho más prominente este cartílago, ¿cierto? Lo que llaman como la manzana de Adán. Aquí la tenemos y baja, ¿sí? De hecho, ustedes pueden moverla, tranquilos, que suena un poquito, crepita un poco, pero es normal que eso suceda, ¿cierto? Porque estamos hablando de tejido como cartilaginoso. Entonces, si ustedes ven, aquí hay una movilidad de la laringe. Ahí está su laringe. Pero, ¿cómo se produce la voz? Entonces, aparte de ver un poco acá de anatomía, pues que no es el hecho, queremos es más como comentarles cómo vamos a cuidar la voz, si necesitamos conocer nuestro cuerpo y que la voz es el resultado de la interacción de muchos sistemas. Está el sistema fonatorio, ¿cierto? El sistema nervioso, el respiratorio y el resonador. Y ahora lo vamos a explorar. Entonces, con la integración de estos sistemas es que llegamos a producir voz. Entonces, el aire que viene de los pulmones lo que hace es que pasa a través de la glotis y hace vibrar los pliegues vocales y eso es lo que va a producir voz. Quisiera de pronto mirar, antes de presentarles cómo son los pliegues vocales, no sé si alguno los ha visto, ahorita les muestro, esperemos el video nos corra lo mejor que pueda para mostrarles cómo funcionan y cómo los pliegues vocales empiezan a tener esa vibración por la fuerza que viene del aire de los pulmones. Pero quiero recordarles tres cosas básicas. La primera, necesitamos una fuente de energía, ¿cierto? En este caso, nuestra fuente de energía son los pulmones. Para producir voz necesitamos entonces el primer elemento, que es energía, que es el aire que viene de nuestros pulmones. El segundo elemento, tenemos una fuente, que es la laringe, la que vimos ahorita, la que ustedes ubicaron en este momento, ¿cierto? Que es donde se produce ese proceso fonatorio y donde están nuestros pliegues vocales. Aquí están nuestros pliegues vocales, que ahora los vamos a ver un poquito en video, y son los que van a producir esa primera frecuencia fundamental o la voz. Y tenemos unos filtros. Esos filtros, ¿sí? Lengua, paladar blando, paladar duro, senos paranasales, todos esos filtros que hacen, amplifican un poco el sonido y le dan esa calidad o esa cualidad de la voz específica para cada persona. Entonces, mi voz no la tiene nadie, su voz no la tiene nadie, su voz es su identidad. Puede ser que entre algunos familiares tengamos una voz parecida, pero es única. Su voz es absolutamente única, nadie más la tiene. Y eso va por específicamente toda esa formación que tenemos en cuanto a los filtros se refiere. Entonces recordemos, necesitamos tres cosas: la energía, la fuente y los filtros, ¿sí? Para poder producir la voz. Entonces les voy a mostrar con Steve Tyler, no sé si lo conocen, el de Aerosmith. A Steve Tyler le hicieron un estudio muy chéverísimo que fue explorar sus pliegues vocales en pleno concierto, bueno, antes del concierto.
Entonces yo lo voy a poner por aquí más adelantico, como en este minuto punto 1, para que ustedes vean un poco cómo se hace esa exploración de los pliegues vocales y podamos ver los pliegues vocales de mejor forma. Entonces espero que nos ruede esto lo mejor que se pueda. Aquí les muestro. De Tyler. Intenta no tocar los laterales. Abre la boca Estaba y mirando a ver si estaban escuchando, no, pero no me estaban escribiendo eso. di ah. Es una forma poco habitual de comprender qué pasa en un cantante que trabaja mucho. Medidas a tiempo real de un artista que está en Este el... examen que se está haciendo aquí es una laringoscopia, es un examen chéverísimo que deberíamos de pronto hacernos, sobre todo los que estamos trabajando con la voz todo el tiempo. A veces no nos hacemos este tipo de chequeos y este tipo de exámenes. Por ejemplo, profesores, personas que están en call center. Generalmente deberíamos hacernos esto o una prueba foniátrica para mirar cómo están nuestros pliegues vocales. Punto álgido de una actuación en vivo delante de miles de personas es una primicia. Nunca antes se ha hecho. Para producir este tipo de sonidos, las cuerdas vocales de Tyler se cierran una media de 170 veces por segundo. Bueno, entonces voy a dejar ahí un momentico la imagen. Entonces, mire, estos son los pliegues vocales hermosísimos, ¿sí o no? Son bellísimos y ellos son los que hacen contacto. Entonces, cuando el aire viene de los pulmones, miren cómo entra en vibración, es una cosa maravillosa. Eso supone más de 500.000 de veces en el transcurso de un concierto y casi 1.000 millones de veces a lo largo de sus 30 años de carrera profesional. No hay ninguna parte del cuerpo humano que pueda presenciar este tipo de fuerzas de choque y tensiones de rotura. A eso se debe que los pliegues vocales se vayan desgastando con el tiempo. También es el motivo por el que unos meses antes, las cuerdas vocales dañadas hicieron cancelar parte de la gira de Aerosmith. Tyler apenas podía cantar. Entonces miren acá, aquí hay una lesión en el pliegue vocal, ¿sí? Entonces estas son las cuerdas vocales de Steve Tyler y tenía una lesión que es muy común a veces en las personas que manejamos mucho la voz, pero se produce por sobreuso o abuso vocal. Entonces puede haber este tipo de lesiones que va a impedir que los pliegues vocales se junten de manera adecuada. Por eso es tan importante cuidarnos, a tener unas muy buenas pautas de cuidado vocal, pues para que este tipo de situaciones no lleguen a ocurrir. Entonces, digamos que en este proceso, pues a él le hicieron una cirugía, donde, pues, digamos, cerraron esos vasos sanguíneos para que él pudiera cantar nuevamente. Entonces, quería mostrarles cómo es que funcionan, cómo es que ellas vibran, ellas se juntan de manera armoniosa. Cuando este cierre no se hace de forma adecuada, ¿cierto? Si ellas no se juntan adecuadamente, es cuando vamos a empezar a tener una voz así como disfónica, ¿cierto? Que no se unen perfectamente y vamos a empezar a tener problemas. Generalmente lo llamamos disfonía por tensión muscular, ¿cierto? Cuando no hay ningún tipo de alteración orgánico en nuestros pliegues vocales, pero que nos está causando este tipo de disfonía. Bueno, entonces quería mostrarles un poquito para que conocieran un poquito más a fondo cómo funcionan los pliegues vocales y por qué es tan importante cuidarnos. Entonces recordemos que una de las bases, y como lo veíamos anteriormente, muy importante es la energía, ¿cierto? La respiración. La energía, las emociones y la voz es un trío inseparable. No es lo mismo cuando usted habla triste, ¿cierto? Como que, ay, o usted no puede decir, ¿cómo estoy de feliz hoy? ¿Cierto? No sonaría como bien. Entonces, las emociones y la voz tienen mucho que ver.
La respiración también se adapta y varía dependiendo de lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo actividad física, por ejemplo, o si estamos como estresados o acelerados, la respiración no va a sonar igual y vamos a estar ansiosos. O cuando alguien está de mal genio, entonces su respiración se altera y eso obviamente afecta la producción de la voz. Por eso es tan bueno y aconsejable no estresarse, ¿sí? Para que su voz le salga lo más agradable posible. Y lo importante es que usted empiece a manejar muy bien la respiración. Entonces recuerde, la respiración se adapta y varía, pero tenemos que manejar la respiración de la mejor forma. A veces nos han enseñado es que para respirar y poder proyectar la voz yo tengo que tomar mucho aire, retenerlo. Es como complicado, ¿cierto? Generalmente nosotros necesitamos solamente la quinta parte del aire para poder hablar y solo la mitad de la capacidad pulmonar para poder cantar. Entonces no hay necesidad de hola, ¿cierto? Como que estamos como forzando mucho. Siempre nos han dicho, aprieta más para poder elevar el tono, aprieta el diafragma, es con el diafragma. Y bueno, aquí estamos rompiendo un poquito el mito, ¿cierto? Porque entre más usted apriete, usted tiene que hacer mucho mayor esfuerzo. Y el diafragma es un músculo de la inspiración. Cuando usted toma aire, el diafragma desciende, ¿cierto? Entonces estamos como tratando de forzar un músculo que en realidad es un músculo que es inspiratorio para la producción de la voz. Entonces es muy importante revisar qué tanta cantidad de aire estamos inhalando, ¿sí? Y empezar a jugar entre la cantidad y la distribución. Y aquí va el primer ejercicio para ustedes. Entonces, para que no me dejen haciendo aquí el ejercicio sola. Van ustedes a tomar un aire, tranquilos, respiramos, ¿cierto? Suave, tranquilos, inhalamos. No vamos a hacer esto, ¿cierto? Lo ideal es que podamos manejar una respiración lo más abdominal posible, relajados. Y lo importante ahí es empezar a distribuir el aire. Entonces, hay algunos ejercicios de distribución. El primer ejercicio que les voy a enseñar de distribución es tomen aire y van a empezar a hacer este sonido. ¿Sí? Así. Entonces, tomamos aire y así, tico. Muchos estarán riendo de mí, ¿cierto? Pero bueno, espero que lo estén haciendo conmigo. Y empezamos a distribuir la cantidad de aire. O lo otro, podemos empezar un soplo silencioso. Tomamos aire como si estuviéramos oliendo una flor, ¿cierto? Que ni siquiera se perciba, que no suene. Y soplamos. ¿Sí? Un soplo cerrado, un soplo silencioso, donde se puede empezar a manejar la respiración. ¿Qué es lo ideal? Que usted no necesite tanta cantidad de aire para cuando tiene que hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, o se quede sin aire en medio de la conversación. Por ejemplo, cuando estamos haciendo algún tipo de asesoría de call center, ¿cierto? Les dan un parlamento para poder hablar, entonces a veces como que se corta el aire y lo ideal es que podamos empezar a aprender. Aquí hay una cantidad de aire que podemos inhalar, sí, pero que tenemos que distribuir. Entonces, aquí el secreto está en la distribución, que aprendamos a distribuir la cantidad de aire que estamos inhalando y de esta forma no forzamos nuestra voz, ¿sí? Entonces, primera tarea, primer ejercicio, cantidad y distribución cuando estamos respirando. Aquí les voy a mostrar un video, ahí pasa lento, no se preocupen. Básicamente es para mostrarles el diafragma, ¿sí? Entonces recuerden, cuando tomamos aire, pues el diafragma lo que hace es descender. Si notan ahí, desciende, baja y se relaja cuando expiramos. Entonces, es muy difícil tratar de controlar solamente un músculo, ¿sí? Entonces, generalmente uno sí trata de trabajar sobre un grupo muscular, pero sobre un músculo es muy difícil, así que es muy difícil tratar de controlar solamente el diafragma. Entonces, algunos van a decir, pero Diana, siempre nos han dicho eso. Pero resulta que no podemos trabajar directamente sobre él porque estaríamos trabajando también sobre otro grupo muscular. Entonces, recuerden, solo necesitan la quinta parte de aire para poder hablar.
¿qué es el tip acá? Es que ustedes manejen su respiración. Manejen la distribución y la cantidad de aire que ustedes están inhalando. Sí es importante que el aire sea, la respiración sea lo más abdominal posible, ¿sí? No estar como teniendo tanta respiración costal superior, ¿sí? Porque no están haciendo un buen uso de su capacidad pulmonar. Entonces, primero, respiración. Vamos a mirar cuáles son esos aspectos que nos puede afectar la voz durante nuestra jornada laboral, durante pues nuestro día a día. Y uno es la falta de hidratación. Así que usted siempre cuente con agüita, un vasito de agua, siempre esté hidratándose durante el día. Es supremamente importante. Ahorita vamos a ver una serie como de ejercicios o de herramientas para que usted mantenga su hidratación. Otros son las faltas de descanso. Estamos hablando todo el día y no hacemos ningún tipo de pausa. Aquí la pausa es reposo vocal, ¿cierto? Tener unos momentos de silencio para que nuestros pliegues vocales puedan descansar. Una falta de ventilación adecuada, entonces tenemos que airar pues nuestra casa y más ahorita pues obviamente tenemos que mantener un ambiente limpio, un ambiente agradable y evitar pues todo lo que sean superficies con polvos, humos, vapores, nieblas, puesto que esto va a irritar obviamente los pliegues vocales, pues también afecta nuestra respiración. Entonces es importante que el ambiente donde estamos esté libre de partículas, ¿sí? Entonces estamos hablando ahí pues del riesgo, digamos, químico, el de temperatura, pues de los cambios bruscos de temperatura específicamente. Piense que los pliegues vocales, si ustedes se dieron cuenta, es como si fueran dos musculitos, ¿cierto? Y están trabajando todo el día. Entonces, al hacer cambios y cambios bruscos de temperatura, pues eso puede llegar a afectar nuestra producción vocal. Y sobre todo, el sobreesfuerzo. Entonces, ojo con las emisiones fuertes de voz, ojo con levantar más la voz de pronto de lo que es mi registro, gritar, ese tipo de cosas nos afectan demasiado la producción de la voz. Y para las personas que fuman, prohibido fumar, ya lo saben, no hay que decírselos, el tabaquismo, eso afecta muchísimas cosas, no solo la voz, pero uno de los factores que se pueden llegar a presentar pólipos o no, sobre todo pólipos, que son como si fueran unos tumorcitos que son benignos en el pliegue vocal, también puede ser producido por el tabaquismo. Entonces, estos aspectos nos pueden afectar nuestra producción de voz. Por eso es tan importante adecuar nuestro puesto de trabajo, que tengamos una buena ventilación, que tengamos nuestros tiempos de descanso, donde no tengamos cambios bruscos de temperatura y sobre todo cuidar el sobreesfuerzo. Entonces, repasemos un poquito lo de voz. Entonces, trabajamos respiración, trabajamos todo el ambiente adecuamos nuestro ambiente de trabajo, evitamos los sobreesfuerzos. Otra de las cosas que es súper importante y que no les hablé fue de los resonadores. Ustedes pueden ubicar sus resonadores. Si podemos hacer este ejercicio juntos para que ustedes puedan experimentar cómo sienten la vibración y es producir como la letra M, pero así. Entonces, si podemos hacerlo juntos, ¿cierto? Y poder explorar un poquito dónde empiezan ustedes a sentir esa vibración, ¿sí? Y ustedes van a sentir toda la vibración en esta zona para que empiecen a explorar cuáles son sus resonadores. Bueno, espero que lo estén haciendo conmigo. Bueno, eso en cuanto a lo que es voz. Vamos a mirar un poquito el tema auditivo y ya empezamos a mirar un poquito los tips de cuidado de cada uno de los dos sistemas. ¿Listo? Vamos a ver si lo podemos ver acá en este video que les voy a mostrar. Y si no corre muy bien, sí quiero que lo escuchen. Este video nos dice hasta dónde es nuestra edad auditiva. Puede ser que seamos muy jóvenes, pero nuestros oídos tengan una edad de 70 años. Y van a decir, ¿cómo va a ser eso? Porque empezamos a perder audición con tanta exposición a ruido y con el sobreuso de los audífonos. Entonces vamos a ver qué tan viejitos somos nosotros aquí con este video.
Los oídos son la ventana hacia una vida llena de sonidos y sensaciones. Entre más años cumplimos, nuestros oídos dejan de percibir ciertas frecuencias. Hagamos esta prueba para saber qué edad tienen tus oídos. Bueno, a mí, los que van escuchando ya van, si quieren me van escribiendo por ahí, sí lo oigo, no lo oigo, sí lo oigo, no lo oigo, listo. Entonces aquí ya fue el primero, creo que todos lo escuchamos. Si puedes escuchar esta frecuencia de 8000 Hz, significa que estás muy agudo, vivo. ¿cierto? Listo, entonces prepárense. Y que no estás completamente sordo, ya que esta misma la puede escuchar cualquier persona normal. Ahora, incrementemos un poco la frecuencia. Ok. ¿Hasta dónde pudiste escuchar? Se escuchó fuerte, algunos dicen sí, 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 o sea que estamos entre los 24 años o tenemos algunos todos, a ver, por aquí me dice Diana que escuchó todos, unos muy agudos, Albeiro dijo sí, todos, sí, muy fuerte, no escuchaste, algunos no escucharon, dicen que sí, algunos no, no todos, ok, muy bien, miren que algunos no, ¿cierto? No, que por lo general no escucha muy bien, entonces miren que algunos están más jóvenes que otros, ¿no? Aquí ya pudimos ver, algunos sí tienen oídos jóvenes, tienes toda la razón, y no tienes 25, muy bien. Entonces vamos a continuar aquí con lo que vamos. Si pudiste escuchar todas estas frecuencias, posiblemente tengas menos de 25 años. Pero recuerda que eso no dura para siempre. El oído interno no tiene la capacidad de regenerarse. Dentro de nuestro oído existen unas células llamadas células pilosas. Se llaman así porque tienen unas terminaciones en forma de pelos. Estas actúan como minúsculos micrófonos, produciendo pequeñas descargas eléctricas cada vez que son sacudidas por las vibraciones sonoras. Esas descargas eléctricas van hacia el cerebro y producen la sensación sonora. Pero si el sonido es muy intenso, la sacudida es demasiado enérgica y las células se resienten, llegando inclusive a lesionarse o morir. El resultado es doble. Por un lado, las células pierden sensibilidad al sonido y por el otro, continúan emitiendo descargas eléctricas aún sin la presencia de un sonido real. A esto se le llama acúfeno o tinnitus. Las frecuencias altas son las primeras que se dejan de escuchar, y esta es la razón por la cual las personas mayores tienen dificultad de escuchar las voces de los pequeños. ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¿Eh? Por eso es muy importante cuidar nuestros oídos de fuentes de sonido excesivo. Cuidar el volumen de los audífonos de tu reproductor de música a no más del 60%. Entonces, cuida tus oídos. Aquí lo voy a volver un momentico. Bueno, felicito a los que escucharon en 14.000 hercios, la verdad. Entonces, hay unas células pilosas, no sé si la vieron en el video, bueno, no me muestra, aquí está la imagen. Entonces, estas células, que son las células ciliadas que encontramos en nuestro oído interno, son las que transmiten la información, ¿cierto? Entonces, miren que el oído lo que hace es transmitir la información al cerebro. O sea, en realidad nosotros escuchamos con el cerebro, en el cerebro interpretamos. El oído lo que hace es transmitir esa onda. Y cuando estas celulitas las impacta un sonido fuerte, ¿qué pasa? Que ellas se lesionan y en algún caso pueden llegar a morir, y es cuando empieza la disminución auditiva. Entonces, ojo, porque la disminución auditiva a veces no se percibe. ¿Por qué no se percibe? Porque generalmente cuando estamos expuestos a ruido, las primeras células que se lesionan son aquellas que transmiten los agudos. Nuestra área conversacional está intacta, está perfecta. Entonces, claro, pues mientras yo me siga comunicando, mientras yo siga escuchando las voces de los demás, yo digo, a mí no me pasa nada, yo estoy escuchando perfecto. Pero ya esos sonidos agudos, como son los que algunos no alcanzamos a percibir ahora con el ejercicio, son los que empiezan a deteriorarse primero y no nos damos cuenta que la audición la estamos perdiendo. Entonces, por eso es tan importante
estos audífonos que nos ha tocado ahorita usar, no los podemos usar a más del 60%. Entonces, si usted está todo el día conectado en su computador, evite tener el volumen a más del 60% o el 50%. Si es por el celular, igual el celular avisa. ¿Qué es lo que dice el celular? Que si usted le sube el volumen, entonces se daña los oídos. Entonces, en vez de darle a aceptar, dele, ¡pum!, cancelar, para que no empiece a haber lesión. Y hay un efecto que miren que ocurre, y es que cuando la célula muere, ¿cierto? Esta célula muere, ella por ahí sigue como loquita, emitiendo unos sonidos, y es cuando empiezan los tinnitus o el acúfeno o lo que se llaman los piticos en el oído, ¿sí? Que a veces personas perciben esos piticos durante la noche, cuando están todos en silencio, aparece pi, algunos son agudos, otros son shh, como un sonido así como de cascada, dependiendo, y eso es bastante molesto. Si usted llega a percibir eso, pues tiene que revisar si es que su oído está fatigado. Si ya se vuelve constante, sí debemos consultar al otorrino. Es posible que el tinnitus o el acúfeno está relacionado también con otro tipo de patologías, pero ya hay una terapia, digamos, para tinnitus cuando eso se vuelve constante, porque la verdad es muy, muy aburridor. Personas que no las deja dormir y tienen que hacer toda una terapia para esto. Entonces, miren tan linda la naturaleza, ¿sí? Y entender que el oído lo que hace es transmitir esa onda sonora. Por eso es tan importante cuidarlos. Y cuidarlos hasta que la edad nos lo permita. Recuerden que el adulto mayor, y ya que estamos en casa con nuestros abuelos de pronto, entiéndanos los abuelitos, ¿sí? Cuando usted le decía, abuelito, es que voy para una fiesta, y dice, mijito, que se va para Cafán Floresta, ¿sí? Como que, ay, pero el abuelo no entiende. No es que no entienda, es que esas células que estaban transmitiendo ciertos sonidos, pues el cerebro es bien pilo, y si pudiéramos jugar al teléfono roto se haría, ¿cierto? Y siempre pasa que el mensaje nunca llega bien, pero el cerebro es pilo. ¿Qué es lo que hace? Pues coge todos esos fonemas que llegaron, tun, 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 al cerebro, interpreta, arma una frase, yo me tengo que comunicar, pues doy una respuesta. Entonces los abuelitos van a tener dificultad para escuchar, por ejemplo, y entender las voces de los nietos, porque las voces de los niños son muy agudas. Entonces ellos no van a entender mucho. Ahí es donde es importante que, ya que están con sus abuelitos, siempre hablen de frente para que ellos puedan leer sus labios, ¿sí? Siempre hablen desde frente y siempre hablen en una intensidad de voz un poco más elevada, para que ellos alcancen a percibir lo que están haciendo, porque cuando una persona tiene pérdida auditiva, la persona se aísla, ¿sí? Entonces como que el abuelito está en la sala, todo el mundo se ríe y él solo los mira, porque pues no está entendiendo lo que le están diciendo. Entonces traten de integrarlos un poco, sobre todo en estos momentos. Bueno, seguimos. Entonces les voy a mostrar y les miren lo que pasa con la audición. ¿Qué pasó? Se partió, ¿cierto? Definitivamente la audición se pierde y no se recupera. Lo que usted pierde en audición jamás se recupera, jamás. De hecho, en algunas empresas cuando hacemos los programas de vigilancia epidemiológica, a diferencia, por ejemplo, del programa de vigilancia en voz, que si logramos rehabilitar, que se puede con terapia de voz, manejar la disfonía y logramos como volver a rehabilitar todos los sistemas, ¿cierto? Entonces sí podemos recuperar voz en algunas ocasiones y que en casi todas las ocasiones la recuperamos, pero en audición no. Lo que ya se pierde a nivel auditivo, se perdió, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo importante aquí con esto, mis queridos amigos? Escuchar dentro de los parámetros de seguridad, escuchar sin riesgos. Aquí vamos como el nivel de exposición a ruido, ¿cierto? Entonces, no sé si alguien ahí por el chat me dice,
¿cuánto es el nivel? Espérame, yo lo coloco aquí. ¿Cuánto es el nivel mínimo de exposición a ruido? A ver. 50. ¿Quién da más? A ver, límite mínimo de exposición a ruido. 80 decibeles, 60, 65, 82. A ver, 40. 85. Por ahí salió el que dijo 85. Muy bien. Límite de exposición a ruido, 85 decibeles. Ese es el máximo para Colombia. Muy bien, Diana Carolina. Ese es el nivel que tenemos que tener. Pero imagínense que ese es el nivel de exposición a ruido, digamos, general. Pero imagínense con estos audífonos puestos. Estamos haciendo oclusión, ¿cierto? Estamos ocluyendo. Y a partir, para 8 horas exactamente. De 85 decibeles para 8 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sobrepasamos ese límite de los 85 decibeles, quiere decir que entre más volumen, menos tiempo. Entonces, si yo quiero escuchar una canción así, wow, que me encanta, bailando, chuchu, bailando, y yo me sollo con mi canción a 150 decibeles, ¿qué tengo que hacer? Pues no escuchar más música en todo el día. Nada más que hacer una sola canción durante todo el día y no pueden usar más estos bellos audífonos. Entonces, entre más tiempo ustedes quieren usar los audífonos, pues menos volumen tienen que usar. Ahora, pues que están hablando que si unos audífonos sí, otros no. Generalmente la Organización Mundial de la Salud lo que hizo el estudio es que los audífonos pueden transmitir un sonido entre 75 a 110 decibeles, pueden llegar a algunos de iPhone y bueno, y demás dependiendo. Algunos Sony pueden llegar hasta 110 decibeles. Entonces, si a 85 decibeles mi audición se afecta, pues yo no tengo que subirle tanto el volumen, ¿cierto? Lo mismo, pues estamos en casa, si queremos el equipo de sonido, así, full volumen, ok, si tenemos el Pico, también podemos tener Pico en la casa, pero es importante que juguemos con la intensidad y con el tiempo, ¿sí? Entonces, ojo, entre más tiempo quiero yo escuchar, pues menos volumen o menos intensidad tengo que tener. En algunas veces nos dicen que los audífonos de los Beats, por ejemplo, son menos dañinos que estos que tengo yo puestos, por ejemplo, en este momento. Y los Beats puede ser que porque me aísla un poquito el sonido ambiente. Ahora, pues cuando nosotros salíamos, había mucho tema de seguridad vial. ¿Por qué? Pues porque los Beats lo que hacen es que, y aún los audífonos me aíslan un poco. ¿Qué pasa con el cerebro? Y no sé si les pasa con algunos de sus familiares, que le están hablando y ni por ahí. El cerebro tiene la capacidad de aislar lo que para ustedes no es importante en este momento. Entonces, si ustedes están con los audífonos escuchando música, tal vez no lo tengan tan alto, pero un familiar les está hablando y ustedes ni por ahí, porque está aislando en ese momento lo que para ustedes es importante. Y esto pasaba pues en las vías con el tema de seguridad vial. Entonces es importante que, sí, Gladys, ya sabes cuando no te escucha, cuando tenga los audífonos, porque es que no te está escuchando. Entonces es importante, sí, pues llamar la atención de la persona para que te pueda mirar y pueda ponerte pues un poco de atención en ese momento, porque en realidad el cerebro hace eso, aísla lo que no es importante en ese momento. No es que el oído no transmita, pero sí hay como ese corte ahí de energía. Entonces, vamos a mirar qué precauciones tenemos que tener en cuenta cuando estamos ahorita en casa trabajando, y es lo que hablábamos primero, acondicione su lugar de trabajo, ¿cierto? También desde la parte ergonómica y biomecánica, digamos, a nivel de voz, lo ideal es que yo no tenga tensión en cuello, que yo pueda tener mi cuello lo más relajado posible, que mi espalda me dé el apoyo que yo necesito, estar haciendo las pausas es supremamente importante, que yo haga también ejercicios de estiramiento, de cuello, porque esta zona tiene que estar lo más relajada posible. ¿Se acuerdan que yo les decía? Movimiento laríngeo, o sea, la laringe tiene que estar relajada, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer. Tiene que estar supremamente relajada. Entonces, acondicione su lugar de trabajo para que usted esté lo más relajado posible. Lo otro, evite usar equipos a alto volumen
Y por favor, no aumente el volumen de su computador ni de su celular, porque eso le puede afectar muchísimo la audición. Y eviten esos cambios bruscos de temperatura cuando van a abrir la nevera, por ejemplo, este tipo de cosas. A nivel de sustancias químicas, entonces no mezclemos las sustancias químicas, a veces somos inquietas, ¿cierto? Las mujeres, entonces mezclamos ahí que el hipoclorito con el otro, el Zampic, y bueno, lo que sea, y tras del hecho, pues agua caliente y no sé qué cosas. Entonces eviten inhalar este tipo de químicos, tengan mucho cuidado con las sustancias químicas en casa, más porque hay personas que también tienen alergia a algún tipo de sustancia, entonces también es posible que eso pueda obviamente afectar todo su sistema respiratorio y obviamente pueda afectar la voz. Entonces, por ningún motivo mezcle las sustancias químicas y mantenga su lugar de trabajo libre de polvo, ¿sí? Libre de polvo. Los ambientadores, todo este tipo de cosas, más es por todos los efectos, digamos, a nivel de alergias que se puedan tener con algunos de los familiares. Entonces recuerden que no solamente es cuidarnos nosotros, sino cuidar, obviamente, a nuestras familias. Bueno, en cuanto a biológico, pues ahorita estamos todos cuidándonos del tema biológico, pero en lo posible, pues tenemos que llevar y tener en cuenta los protocolos que ustedes están realizando, los protocolos del Ministerio de Salud, ¿sí? Es supremamente importante que ustedes acaten los protocolos. Revisen la página del Ministerio de Salud. Ahí están los protocolos que se tienen que tener en casa, de cuidado, de limpieza, de desinfección, del protector respiratorio, de absolutamente todo lo que debemos tener y no utilicen información que no sea fidedigna. Entren a la página del ministerio, ustedes van a encontrar ahí absolutamente todos los lineamientos y todo lo que necesitamos para poder protegernos en este momento y sobre todo pues proteger las vías respiratorias porque por ende eso nos va a afectar la producción de la voz. Otra cosa, limpien los audífonos, ¿sí? ¿Hace cuánto no los limpian? Limpien sus audífonos de forma adecuada. ¿Por qué tenemos que limpiarlos? Porque obviamente introducimos el audífono y esto puede tener algún tipo de infección, ¿cierto? Entonces puede tener algunos elementos que pueden infectar el oído y que nos puede dar algún tipo de otitis. Entonces, por ejemplo, para las personas de call center, y aquí va el tema del uso de las diademas. Las diademas son de uso único, exclusivo de la persona que las utiliza, son personalizadas. Las diademas no pueden prestarse para ninguna otra persona, ¿sí? Entonces es súper importante que ustedes hagan una limpieza de eso. La espumita de la diadema, hay que estarla desinfectando. Entonces, importantísimo que se realice este tipo de limpieza periódica para evitar algún tipo de otitis que nos pueda llegar a afectar. A nivel psicosocial, van a decir, ¿pero psicosocial para la voz? Sí. Psicosocial, hay un tipo de disfonía que es psicógena y algunas personas cuando pasan por eventos traumáticos pueden empezar a tener disfonía. Entonces aquí la rehabilitación no va solamente desde la parte de fonoaudiología, sino también desde psicología. ¿Por qué? Porque recuerden que la voz está ligada también a las emociones, está ligada al sistema nervioso. Entonces evite alterarse al máximo, ¿sí? No grite, no trate de no estresarse. ¿Cómo hacemos eso en este momento? Tratemos de mantener una disciplina con los horarios de trabajo, de descanso, tener nuestro tiempo de hidratación, de las pausas, es súper importante. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a afectar, no a todas las personas, pero hay personas que sí pueden llegar a tener, digamos, una disfonía psicógena por algún tipo de traumatismo. Entonces, importante evitar todo este peligro psicosocial que ahorita pues está rondando, el tema de salud mental que debemos tener en cuenta. Entonces,
estamos todos como en este proceso de transición que antes no lo teníamos y que estamos tratando de adaptarnos, entonces tratemos de adaptarnos lo mejor que podamos y tratemos de mejorar, obviamente, todo nuestro ambiente de trabajo para hacerlo lo mejor posible y que sea lo más agradable para nosotros como nuestro lugar de trabajo y establecer normas claras en casa. En cuanto a biomecánico, entonces, lo que yo les decía de adoptar posturas especialmente para los músculos del cuello. Entonces, ya que están en casa, aprovechen para que se hagan un masajito, ¿cierto?, en cuello y puedan relajar toda esta zona. Entonces, cuando usted ya lleve como 2 horas aquí pegado en el computador, entonces pídale a su esposo, a su hijo, ¿cierto?, a quien tenga ahí, que le haga un masajito, ¿cierto?, que la relaje un poco, pero solo un tiempo, acuérdense que es una pausa activa, no se van a emocionar mucho, y puedan relajar toda esta zona de los músculos del cuello, que es supremamente importante. Entonces, sí es importante hacer todo un proceso de relajación de estos músculos. Entonces, otro tip, evite posturas inadecuadas, ¿cierto? Evite, sobre todo, músculos del cuello y procure hacer estas pausas y estos ejercicios de relajación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema de yoga puede servir mucho, ¿sí? A los que practican de pronto este tipo de cosas. El yoga puede servir mucho, pero haga mucho ejercicio de estiramiento y de compensación. A veces nos concentramos demasiado y yo sé que hay muchísimo trabajo, pero necesitamos estas pausas, tanto a nivel, digamos, de postura como a nivel auditivo. Desconéctese un poquito, ¿sí? Trate de desconectarse, de quitarse los audífonos, de dejarlo un momento, no use audífonos todo el día, trate solamente de pronto con otro tipo de elemento, un parlantico, sonido así, que no necesariamente tenga que ser con los audífonos. Desconéctese un momento. Eso también es bueno para que pueda compartir un poco más con su familia. Esta me encanta, es una publicidad de la Organización Mundial de la Salud. Y dice, por una audición responsable y segura, si pierdes la audición no la recuperarás. Entonces, pues el tema de las bubucelas, a los que les encanta el fútbol, ¿sí? Pero son elementos que obviamente nos va a afectar la audición. Entonces, recuerden, si perdemos audición, no la vamos a recuperar. Entonces, vamos a cuidarla lo más que se pueda. Bueno, seguimos entonces. Vamos a mirar entonces ya unas estrategias para poder conservar sobre todo la voz, ¿sí? Y les voy a pedir en lo posible, si tienen por ahí, en un momentico, yo los espero rápido, un vasito con agua. Y si tienen de casualidad un pitillo, ¿sí? Si no tienen un pitillo, entonces un vasito. Si tenemos un vasito por ahí en casa para que los tengan listos. Yo les doy este momento, esperamos 10 segundos, ¿cierto? 10, 9, para que consigan el vasito, díganle a su esposito, alguien por ahí, por favor, dame un vasito, no con mucha agua, y un pitillo. Y ya les voy a decir para qué vamos a utilizar estos elementos. Entonces, primera estrategia, preparemos la voz. Si usted sabe que va a tener durante el día una serie de videoconferencias, usted sabe que de pronto los que están trabajando en call center, que les agradecemos por toda esa labor porque día a día están ahí, ¿cierto? Los que han tenido que desplazarse de pronto a sus lugares de trabajo. Recuerden preparar su voz. Recuerden que esta fuente que tenemos aquí, tenemos que prepararla. Entonces, ustedes pueden hacer algunos ejercicios. Primero, por ejemplo, antes de la voz, órganos fonoarticuladores, ¿cierto? Esta zona tiene que estar lo más relajada posible. Entonces, usted puede hacer ejercicios así, háganlo conmigo, no me dejen hacer aquí mueca sola. Entonces, lleven los labios hacia adelante como si fueran a dar un beso. Y luego para atrás, una sonrisota. Eso, toda una sonrisa así bien espectacular. Bien atrás, otra vez adelante. Y otra vez atrás, sonrisota. Eso. Y preparamos, aunque ya deben estar riéndose de mí, entonces igual estamos haciendo el ejercicio, ¿cierto? Hacia el lado, hacia el otro,
Cierren los ojos, aprieten ojos, duro, 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 y afloje. Otra vez apretamos ojos, duro, 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 afloje. ¿Sí? Y es preparar toda esta musculatura la vamos a preparar. ¿Para qué? Porque vamos a estar hablando todo el día. Eso es preparar solamente nuestros órganos fonoarticuladores. La lengua, por ejemplo, arriba, al lado, al otro lado, abajo. Y empezamos a preparar. Ya para preparar nuestra voz podemos emitir la ¿sí? Y usted empieza a calentar, ¿cierto? Los que tienen piano en casa, por ejemplo, y tienen a alguien que toque piano en casa. Aquí no tengo piano, si no hubiéramos hecho el ejercicio. Pero entonces los que tienen piano en su casa van haciendo con acordes dentro del registro de la voz. Y van subiendo escalas, ¿sí? Y la van subiendo y van preparando su voz. ¿Usted cuándo ha visto a Falcao entrar a jugar así, pum, de una vez? ¿Cierto que no? Ellos están en el campo y están haciendo calentamiento antes de entrar al partido. Entonces, de igual manera, usted prepárese, ¿cierto? Relájese, relaja sus músculos, hace todas las muecas, le manda picos al esposo, a los hijos, entrena, prepara su voz y arrancamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, primero, prepare su voz antes de esa larga jornada laboral. Segundo, vamos a aprender a manejar la respiración. Entonces, ¿recuerdan el ejercicio que les dije de distribución? Entonces, esos son los primeros ejercicios que vamos a hacer. Inhalamos, miren que la idea es que lleven el aire primero al pulmón, ¿cierto? Primero al fondo de los pulmones, ¿sí? Y luego sí vamos a hacer un soplo silencioso. Hasta donde alcance, ¿no? Que se quede sin aire, no. Así. Silencioso. Y empiece a jugar con la cantidad y la distribución. ¿Se acuerdan del otro ejercicio? ¿Cuál era? El de... ¿Sí? Y luego podemos empezar a hacer algunos juegos fonatorios, ¿sí? Y es tomar aire y empezar a contar los números. Entonces podemos hacer el juego con nuestra familia, a ver hasta dónde alcanza cada uno con una inspiración. Entonces, tomamos aire y empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta donde ustedes alcancen. Lo ideal, según la prueba que hacemos, es que sea hasta 44, 45. Entonces, hagan ese juego y empiecen a mirar hasta dónde ustedes alcanzan a contar. Lo pueden hacer con los números, lo pueden hacer con los días de la semana, ¿sí? Juegos de días de la semana, entonces toman aire. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, con la misma inspiración. Lo ideal es que no lleguen, lunes, martes, miércoles, no, hasta allá no. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer hasta donde se me acaba el aire. Ok, hice solo un juego. Entonces voy a tratar otra vez. Eso se llama coordinación fonorrespiratoria. Háganlo a manera de juego y verán que es súper, súper chévere. Lo otro, hagan ejercicios de relajación, ¿sí? Entonces, relájense los que les gusta meditar de pronto, tomen un espacio en el día para liberar su mente de tantas cosas, de estar tranquilos. Acuérdense que hay una disfonía psicógena, entonces evitemos estar tensos en ese momento. Evitemos las discusiones y simplemente tratamos de tener un momento de esparcimiento y de que nuestra mente y nuestro organismo baje y evitemos tanta tensión. Vamos a hacer este ejercicio juntos. Entonces, a ver, lo ideal aquí, ¿qué es? Ustedes, aquí estoy viendo a ver qué son los chats, lo ideal es hasta el 43, listo. Entonces, perdónenme que les amplió el chat en vez de minimizarlo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, todos. No van a leer como está ahí, amarillo, azul, naranja, no. Van a decir es el color, ¿sí? Verde, rojo, azul, amarillo, ¿sí? Así lo vamos a hacer. Entonces vamos a empezar y me van a decir ahí quién se va equivocando. A la 1, a las 2
Y a las 3, comiencen. Verde, a ver, yo por aquí, por el chat, voy a seguir mirando a ver quién lo pudo, quién no lo pudo hacer. ¿Listo? A ver cómo nos va, a ver cómo nos va. Yo bajo por aquí, yo bajo por aquí, yo bajo por aquí. Ok, ¿todo bien o no? ¿Sí pudieron? Muy bien, muy bien. Entonces, nadie se equivocó. No puede ser que yo sea la única. A ver, verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo y verde. ¡Ah, Dios mío! Ok, ok. Ay, perdón. Listo, muy bien, ok, algunos perdimos. Entonces miren que este tipo de cosas son buenísimas. Bueno, tras de que estamos como jugando un poco, pausa mental, pausa auditiva también. Entonces podemos hacer también pausa auditiva. Podemos jugar al teléfono roto con la familia. ¿Qué más podemos jugar? A memoria auditiva. Entonces, por ejemplo, están con su círculo familiar, ¿cierto? Entonces, cada uno va a decir una fruta. Entonces, si yo digo manzana o frutas que no sean tan comunes, por ejemplo, níspero. Entonces, yo digo níspero, el otro dice zapote, el otro dice otra fruta. Pero entonces, como yo dije níspero y el otro dijo zapote, el que sigue va a decir níspero, zapote y su fruta. Y el que sigue, níspero, zapote, manzana. El que sigue, níspero, zapote, manzana y la otra. Y así vamos jugando, ¿para qué? Para hacer juegos también a nivel auditivo. Otros de los juegos auditivos o de pausas auditivas que podemos hacer es escuchar todo lo que hay alrededor, ¿sí? Hacer juegos, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos escuchando? Ah, yo escuché el sonido del carro, o estoy escuchando los pajaritos, o podemos colocar en YouTube, hay muchos juegos de cierre auditivo o de estimulación auditiva, donde ustedes pueden escuchar, por ejemplo, el sonido del agua. Ah, no, este es el agua. No, eso es un plato que se cayó. No, pero solamente con sonidos, que no haya nada visual. ¿Listo? Solamente con sonidos. Y este tipo de pausas son buenísimas durante el día. ¿Cuánto nos demoramos haciendo este ejercicio? Nada, y nos reímos y chévere, y podemos cambiar un poquito. Estimulamos la audición, estimulamos nuestra parte, obviamente, mental, hacemos una pausa mental y ¡pum! Ya, listo, continuamos trabajando. Entonces, este es uno de los ejemplos. Entonces, bueno, espero que ya hayan ido por su vasito y por su pitillo. Esta técnica es una técnica muy favorable porque permite hacer como un masaje laríngeo y que tengamos una mayor ganancia, digamos, a nivel vocal. La técnica se llama LASPOS. Lo ideal es que ustedes no tengan mucha agua porque entre más agua, pues más resistencia, y en vez de relajar, lo que voy a hacer es que me voy a cansar más. Entonces, ustedes cogen su vasito de agua con el pitillo y vamos a producir la U. ¿Sí ven que las burbujas son como constantes? Ahora, no tenemos esto así, lo podemos hacer únicamente con el pitillo. Produciendo la U, ¿sí? Produciendo la U. Entonces voy a ver quién lo está haciendo por ahí. Exacto, suave, pero lo lograron. Eso es lo importante. Háganlo suavecito, ¿cierto? Pero que ustedes lo puedan lograr. Entonces, podemos hacer algunas de estas tareas fonatorias. Por ejemplo, ahorita estoy haciéndolo con la U. ¿Sí? O lo hago acá. Ahora puedo hacer un glissando, ¿sí? Por ejemplo, subo y bajo. ¿Sí? O de pronto podemos hacer una melodía de una canción. Bueno, ahí le canté el cumpleaños a quien esté cumpliendo años hoy. Entonces, lo hacemos así, ¿cierto? O lo podemos hacer también acá.
¿Sí? ¿Qué va a permitir eso? Que hagamos un masaje, nuestra calidad de voz va a mejorar muchísimo más. Ahora no, Diana, no tengo esto. Con el vasito también lo podemos hacer. Estos van a ser los instrumentos. En realidad lo que hacemos es variarlo así, ¿sí? Puedo hacerlo igual acá. Eso me va a ayudar a relajar un poquito. Otro de los ejercicios que podemos hacer, por ejemplo, es contar una historia. Entonces, hola, ¿cómo te fue hoy? Entonces, entonces no sé si lo quieren hacer ahí, entonces me pueden contar una historia. Dice Diana, pero ¿para qué será todo eso? Hacemos diferentes tareas fonatorias para poder llegar después, obviamente, a llevar todo esto a nuestra habla, a nuestra conversación y que salga lo más fluido posible. Entonces, recuerden, es sencillo, esto lo podemos tener de pronto en casa. Un pitillito, ¿cierto? Agüita o un vasito, este tiene un orificio acá, ¿sí? Un orificio, y este nos sirve para hacer todo este tipo de tareas que teníamos acá. Otra de las cosas que podemos hacer es jugar, por ejemplo, con la intensidad. ¿Sí? Y vamos jugando. ¿Para qué? Para que podamos hacer todo ese descanso, ¿cierto? Y podamos variar en intensidad, podamos variar y nos va a mejorar muchísimo nuestra producción vocal. Otros de los cuidados que vamos a tener. Entonces, lo que hablábamos, hidratación. Entonces, hay una hidratación que es sistémica, ¿cierto? Usted toma su agüita, no hay problema, se hidrata. Obviamente, esa hidratación entra a su organismo, viaja por todo su organismo, no hay problema, es buenísimo, hay que estar tomando agüita. Pero otra cosa que podemos hacer es esto que está acá, ¿cierto? Esto. Y son las vaporizaciones, solamente con agua. ¿Por qué? Es importante mantener hidratados nuestros pliegues vocales. Entonces, así como está en la foto, usted toma su tazoncito de agua, obvio no tan caliente, no se vayan a quemar, con la toallita, no tiene que tener nada, aromáticas, especias o, bueno, muchísimas cosas, no. Simplemente usted lo que va a hacer es hidratar, ¿sí? Hidratar. Entonces, lo toma por boca, ¿sí? Y hace las vaporizaciones. Esto sobre todo, por ejemplo, cuando llevamos un día así, hable y hable y hable y hable y hable. Entonces, esto nos va a ayudar a relajar un poco, a que estemos muchísimo más hidratados. Entonces, no se le olvide. Por ejemplo, a mí me encanta y estas noches lo he hecho, ¿cierto? Porque hemos estado en estos procesos. En la noche tomo mi tazoncito y hago las vaporizaciones y lo que hago es poder hidratar mis pliegues vocales de la mejor forma. Entonces, no solamente le voy a hacer hidratación sistémica, sino que también voy a hidratar directamente mis pliegues vocales. ¿Qué es lo que quiero? Que los pliegues vocales no estén con esa mucosa así como tan alterada, como espesa, sino que necesito que esté lo más hidratada posible. ¿Listo? Entonces, es otro de los consejitos que tenemos acá. Bueno, eso en cuanto a todo lo que es voz, producción de voz, cuidado auditivo, pero también es importante todo el tema de articulación, ¿cierto? Como que nos entiendan qué es lo que estamos hablando y qué es lo que estamos diciendo. Entonces vamos a intentar esto juntos, ¿listo? Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. 33 tramos de troncos trozaron 3 tristes trozadores de troncos y triplicaron su trabajo triplicando su trabajo de troncos. Vamos a hacerlo con una sola inspiración. A ver, yo voy mirando aquí a ver si quién lo está haciendo. ¿Listo? Entonces, 1, 2, 3. De nuevo. 33 tramos de troncos trozaron 3 tristes trozadores de troncos y triplicaron su trabajo, triplicando su trabajo de trozar troncos. Muy bien. 33, 33, bla, bla, bla. Algunos como que están enredados, ¿cierto? Entonces, este tipo de ejercicios súper chéveres que los hagan en familia, que hagan este tipo de ejercicios, de trabalenguas. Entonces, súper, súper bien, los felicito. Aquí todos está enredado, dice Claudia, muy bien.
Ok, me alegra que ahí lo estén trabajando. Bueno, entonces vamos a ver estos tips antes de las preguntas. Dios, que a uno se le va el tiempo para ir mirando las preguntas. Entonces, tips, por favor, tratemos de no exponernos al humo del tabaco, del cigarrillo. Recordemos que ese tipo obviamente causa muchísimo alteración. Cuide su alimentación. A nosotros nos dicen y hay tips que hay, que el picante, que muchas cosas que nos pueden estar afectando, pero es más porque hay personas que sufren de reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar nuestra alimentación. Cada uno sabe de qué sufre o qué alimentos le caen mal y que pueden llegar a ocasionarle reflujo gastroesofágico. ¿Qué pasa con el reflujo? Que el reflujo afecta mis pliegues vocales, ¿sí? Entonces, eso hace que me empiece a dar disfonía. Pero más que prohibirles una cosa o la otra, que esto sí funciona, que no coma esto o no coma lo otro, cada uno de ustedes debe saber qué le puede causar reflujo, ¿sí? O las llamadas agrieras, y eso evitarlo en la alimentación. De esa forma, pues obviamente sus pliegues vocales no se van a ver afectados. Y el tema de humedad, como lo habíamos dicho, estarse hidratando todo el tiempo. Lo que sí aconsejamos es no tomar pues bebidas ni muy frías ni muy calientes por el cambio de temperatura, que nuestras bebidas sean, digamos, al clima, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando todo el día pues con los pliegues obviamente en funcionamiento, entonces no queremos causarle como ese choque térmico a los pliegues vocales. Por eso es tan importante el tema de las bebidas ni muy frías ni muy calientes. Voy a mirar aquí, a ver. Ok, dice, dice Uber Berbeo, acaba de salir de un cuadro médico de tos y siento una disfonía, ¿hay algún remedio casero o medicina para esto? Entonces, tienes que mirar si ya pasó el tema de la tos, lo ideal es que te estés hidratando. La verdad es que estas vaporizaciones son muy buenas y te pueden ayudar a controlar un poco la disfonía. Aparte, obviamente, que cuando hay tos también hay un proceso inflamatorio. Entonces, ese proceso inflamatorio debe haber ya disminuido un poco, ¿sí? Y hacer el reposo vocal que se requiere, pero las vaporizaciones te ayudan muchísimo. Los tintoadictos. Bueno, lo que nos dicen del tinto, y el tinto es delicioso, lo sé, el café es delicioso. El tema es que estudios han dicho que el tinto lo que hace es que la cafeína deshidrata los pliegues vocales, ¿sí? Entonces, ¿qué se aconseja? Porque pues tampoco es que, bueno, ahora les voy a prohibir el tinto, lo que les digo, hay personas que sí, hay personas que no, es que se mantenga hidratado, ¿sí? Y cuando vaya a tener, digamos, procesos de formación o una videoconferencia o está hablando mucho durante su jornada laboral, procure no hacerlo antes de la jornada laboral. Entonces, manténgase lo más hidratado posible en cuanto al tinto. Bueno, dice que... bueno. Diana, ¿Señor? qué pena contigo. Tú ya vas a empezar a leer las respuestas. Yo tengo acá aún las preguntas. Si quieres te Ok. las voy leyendo. ¿Sí? Bueno, dale. Sí, tranquilo. Vamos contestando. Listo. Por acá te tenía ya una serie de preguntas muy participativos en esta Sí, formaciones. sí. Nos preguntan, ¿es mejor respirar por la boca o por la nariz? Ok, entonces cuando estamos haciendo, digamos que la respiración que les hablaba de la boca era cuando estuvieran haciendo la vaporización. Ahí sí, tomamos aire por la boca. Pero lo ideal es que tengamos una inspiración nasal. ¿Por qué? Porque calentamos el aire, ¿sí? A diferencia de si tomamos aire por la boca. Entonces, lo ideal cuando en nuestros procesos de formación, si son docentes o en nuestro trabajo, lo ideal es que podamos manejar una inspiración nasal. Listo, muchísimas gracias. Creo que esta ya la acabaste de responder. ¿Algunas bebidas calientes no son recomendables?
Entonces sí, el tema de la temperatura es importante, entonces mantengamos una temperatura ambiente, sobre todo, por ejemplo, en este momento, si yo después de toda esta charla, uy, ay, agua helada, qué rico, eso me va a afectar mis pliegues vocales, entonces lo ideal es que mantengamos una temperatura ambiente, no muy caliente, no muy fría, más por el choque térmico que podemos ocasionar. Listo. Esta pregunta era cuando creo que estabas explicando el video. ¿Cómo es que se llaman esas células? Ah, ok. Las células ciliadas. Entonces, en el caracol, ¿sí? O en la cóclea que llamamos, nosotros tenemos nuestro oído externo, nuestro oído, el externo, que es lo que nos manipulamos, ¿cierto? Y nos consentimos y demás. El oído medio, donde están los huesecillos, y está el oído interno. Entonces, en el oído interno están las células ciliadas. Lo que nosotros debemos cuidar mucho son esas células con el ruido. O sea, nosotros cuidamos nuestro oído externo como evitando el uso de copitos, no ganchitos, no tapas de esfero, no nada de esas cosas, que he visto unas cosas terribles. No nos manipulamos el oído con nada. Los oídos no se limpian, sino solamente en la parte externa. Van a decir, Diana, y esa cera tan horrible, pero no, o sea, la cera se necesita para proteger el oído. Claro, el exceso de cera pues me va a impedir escuchar bien y en este caso ya tendría que hacerme un tratamiento, pero nada de copitos. Luego sigue, bueno, mi oído medio ahí no tengo cómo manipularlo y mi oído interno, donde están las células ciliadas, son las que tengo que proteger de las ondas sonoras. Ellas son las que se van a afectar y son aquellas que van a empezar a deteriorarse por la exposición al ruido. Y la única forma de protegerlos es bajando el volumen y cuando estamos expuestos a ruido en un ambiente ya de industria, pues entonces protectores auditivos. Si trabajo en un call center, roto mi diadema cada media hora y son las formas en que podemos cuidar esas células. Listo. Esta pregunta me parece muy interesante. El hecho de que todo el tiempo estemos trasladándonos por moto, ¿perderíamos audición? Pregunta Ok. Sara Vanessa Restrepo. Sí, Sara, pues digamos que el ruido en Bogotá, o no sé si estás en Bogotá, bueno, en las ciudades, es bastante fuerte. Para las personas que conducen moto, ya hay unos protectores auditivos. Van a decir, pero ¿cómo así un conductor no puede tener protector auditivo? Pues les cuento que sí. Salieron unos protectores auditivos de filtro Hooke o válvula sónica. Los hemos probado en motorizados con muy buenos resultados. ¿Sí? Esta protección, este protector es hecho a la medida, pero no está ocluido totalmente. Tiene un filtro en la mitad del protector que permite que pasen las frecuencias del lenguaje o las frecuencias graves y atenúa un poco las agudas. O sea, sigues escuchando la ambulancia, ¿sí? Los sonidos de pronto agudos, pero los va a atenuar a una intensidad que no te va a afectar. Ahora, lo otro es tener un buen casco, ¿no? Con un muy buen casco que te atenúe un poco el ruido pues del mismo vehículo, del motor o del ruido exterior. Pero si es tu labor estar en moto todo el tiempo, si es aconsejable, pues obviamente tienes que invertir en un muy buen casco por el tema de seguridad física, pero también hay la opción de estos protectores auditivos que te comento. Listo, Diana. Por acá tenemos otra pregunta que nos hacen. Diana, ¿es verdad que el uso de copitos para limpiar los oídos, qué tan perjudiciales son y cómo pueden dañarlo? Ok, malos, malos. Pongan así una X, no copitos. Los copitos solamente para la parte externa. ¿Por qué? En el oído, digamos, después de que ustedes ven su orejita, ¿cierto? Ahí está el canal auditivo. Está una estructura divina que se llama el tímpano, ¿cierto? Y el tímpano ustedes pueden llegarlo a perforar con el copito. Entonces el copito puede hacer dos efectos. Si están de buenas, lo único que hace es que empuja la cera. Y la empujó, y la empujó, y luego hacen un taquito de cera, y a veces ese taquito se pega al tímpano y me da mareo. Bueno, es como lo mínimo que me puede ocurrir a mí, es que acumule más la cera. Pero lo más grave es que ustedes lo que hagan es que perforen el tímpano,
¿sí? Nuestro oído generalmente no es así, pues, lineal, es un poco curvo, pero hay personas que sí lo tienen más lineal que otros, entonces el acceso al tímpano es mucho más fácil. Hay otras personas que no. Otra cosa es que a veces hemos encontrado que el algodoncito se queda ya en el conducto, después para sacarlo, vaya al otorrino, es un camello, entonces no copitos. ¿Cómo me limpio entonces? ¿Qué hago? Porque esa cera tan horrible. Cuando usted se bañan, deja caer un poquito de agua, dedito pequeñito, meñique, con la toallita hasta donde alcance, se limpia sus oídos y ya, hasta ahí fue. Ahí para que no se le vea pues la cerita ahí como que escurre. Entonces no, vamos a limpiar y hasta ahí nomás. Copito solo la parte externa y adentro el oído es maravilloso y el conducto junto con el tímpano hacen un movimiento y él solito saca la cera. Entonces, no se preocupen por eso, ¿sí? Entonces, nada de copitos. Muchas gracias, Diana. Acá nos preguntan, ¿qué tipo de pausas activas recomiendas para la voz y el oído que se pueden implementar en las rutinas normales que se hacen en la empresa? Ok, bueno, en cuanto a voz, se pueden usar este tipo de herramientas, por ejemplo, que les di, como este tipo de ejercicios como el Lastbox es buenísimo, no es costoso, digamos que hay gente que carga su botellita de agua o algo, entonces se puede hacer este tipo de ejercicios, se les puede enseñar todo el tema de calentamiento, de que exploren sus órganos fonoarticuladores, ¿cierto? De este tipo de ejercicios que habíamos hecho, ejercicios de respiración, te van a servir mucho para el tema de voz. Y auditivos, bueno, dicen que generalmente la pausa auditiva es estar en silencio. Ok, esa puede ser una pausa 5 minutos de silencio. Pero también podemos jugar a todo este tema de memoria auditiva, a estimularlos a que ellos con música, por ejemplo, para que se relajen, para que puedan identificar sonidos del ambiente o sonidos de una grabación, por ejemplo, que les puedas dar. Ese tipo de pausas son importantes. Puedes jugar, por ejemplo, a mí me gustan mucho los juegos, ¿no? Entonces, pueden jugar, por ejemplo, a las mímicas. Entonces, en tu pausa activa pones una persona, le das no solamente que sea una película o algo, sino, por ejemplo, una frase que es difícil de comunicar. No sé, puede ser un refrán como hijo de tigre sale pintado. Exprésalo pero sin voz, ¿sí? Solamente con mímica. Entonces eso también sensibiliza mucho a las personas de lo importante que es la voz, de lo importante también que es la audición, porque es la forma de nosotros los oyentes comunicarnos. Entonces hacerlo con mímica es bien divertido y pues al final haces la reflexión hacia dónde lo tienes que llevar. Lo ideal es que este tipo de ejercicios siempre lo lleves al final a una reflexión con ellos. Listo, Diana. Por acá tenemos otra pregunta que nos hacen. Nos han hecho muchísimas preguntas. Sí. Con respecto al tipo de audífonos, ¿cuáles nos recomiendas? Uy, bueno, a ver, les recomiendo unos, pero es que no están en Colombia. No, a ver, Wow. yo soy fonoaudióloga, no debería recomendar audífonos, por el amor de Dios. Si les digo, sinceramente, no audífonos, ¿sí? Pero hay unos audífonos buenos que vi, se llaman Dash Pro, los pueden buscar por Amazon. Son unos audífonos que son, algunos son hechos a la medida, vienen también pues estandarizados. Tienen un aplicativo que me pareció muy interesante y es que con el celular se hace como un test auditivo y él no va a aumentar el volumen más allá de lo que es permitido, ¿sí? Entonces eso me parece interesante de estos audífonos. Tiene control de cabeza, entonces usted hace así, cambia la canción, si hace así, se devuelve la canción. Son sumergibles. ¿Qué más les digo? No los vendo, por si acaso no crean que estoy haciendo publicidad, no los vendo, entonces, pero se llaman así, Dash Pro. ¿Qué pasa? Que si a ustedes les gusta el tema de los audífonos y todo, hay que invertirle un poco, pero por más buenos que sean los audífonos, como estos que les digo, que tienen hasta el Alexa, que es como el Siri, y todo, es en la intensidad. O sea, por más que sea, ustedes tienen es que evitar más del 60% y no más de 1 hora diaria. La Organización Mundial de la Salud dice regla 60x60, entonces tengan esta regla ahí muy pendiente, regla 60x60. 60% de la capacidad de
del reproductor de música o el celular o en este caso el computador, máximo 60 minutos al día. Esa es la regla. Por más super guau que sea el audífono, no más de 1 hora al día. Listo, tenemos acá otro tipo de preguntas. ¿Qué debemos hacer en espacios cerrados como sótanos? Oh, ok, sí, donde el ruido es muy amplio y sobre todo en el sector industrial. Cuando se tienen, digamos, algún tipo de maquinarias, ahí sí ya nos tocaría hacer control en fuente o en medio. Entonces, el tipo, por ejemplo, el encerramiento de las máquinas o ya cambiar, digamos, el tipo de fuente. Dependiendo si es un compresor, por ejemplo, hay unos compresores que ya no son tan ruidosos, sobre todo, por ejemplo, plantas eléctricas y eso que están como en los sótanos, lo ideal es que se pudiera hacer un encerramiento. Si definitivamente no podemos hacer nada en fuente, medio, entonces ya nos tocaría pues entrar con el trabajador unos muy buenos protectores y sería doble protección auditiva dependiendo de las mediciones de ruido que ustedes realicen, ya sea pues sonometrías o dosimetrías. Me encantan las dosimetrías porque nos da en realidad cuál es el nivel de exposición de ese trabajador y cuánto es lo que le está llegando al oído a ese trabajador. Por eso me encantan los datos de las dosimetrías y en ese caso tocaría mirar con unos muy buenos protectores que serían doble protección y controles administrativos. O sea, sería también un trabajador que necesitaríamos que rote, ¿sí? Y no tenerlo todo el tiempo en el mismo lugar, sino que rote. Entonces, tendríamos que hacer control fuente medio trabajador, controles administrativos, es lo que podríamos hacer en ese caso. Listo. Acá nos dicen qué recomendaciones podemos tener con el uso de equipos de sonido en casa. El pico, el pico. Bueno, entonces, También. con uy, eso hacen concursos y todo, bueno. Entonces, con los equipos de sonido en casa, es eso, jueguen con el tiempo y la intensidad. Entonces, ok, nos podemos divertir, un momento el sonido duro, pero hay que negociar con la familia, no todo el tiempo el pico puede ser sonido súper fuerte, porque no solamente vamos a tener efectos auditivos, sino efectos extraauditivos y tiene que ver con dolor de cabeza, con estrés, mal genio. No todos en la familia tienen el mismo nivel de tolerancia con respecto al ruido. Entonces, por ahí leía, yo no tolero el ruido, hay personas que no toleran el ruido. Entonces, ya es un tema de convivencia que tenemos que negociar con la familia, ¿cierto? Y está bien, vamos, déjame escuchar esta música que me la quiero disfrutar, pero ya llega un momento en que sí tenemos que mantener un volumen, digamos, bajo, agradable, que ambiente, digamos, nuestra reunión, nuestro momento, pero que no causemos ese tipo de efectos en nuestros familiares, porque sí puede llegar a haber irritabilidad, mal genio, ¿sí? No sé si les pasa de pronto cuando están en las industrias que hay un como todo el tiempo, o están en el colegio, el ruido de los niños, ¡ay! Y cuando se van, ¡ay! Descansamos, es como que se baja un poco la tensión. Entonces, sí es un tema de negociación, entonces no mucho tiempo, no digo no lo disfruten, o sea, disfruten el momento, pero ya tienen que bajarlo porque no solamente es el tema auditivo, hay otros efectos que me causan irritación. Es más, hay personas ya que se exponen tanto a ruido que hasta insomnio empiezan a tener, digamos, ya a nivel industrial. Entonces, en casa, la recomendación es que traten de negociar y por convivencia, pues es lo mejor. Listo, tenemos otro tipo, una pregunta acá interesante. Si no uso audífonos, ¿puedo usar más volumen? Bueno, si no pasa así, el límite permisible puedes usar más volumen, ¿sí? Entonces, pero lo ideal es lo que te digo. A partir de los 70 decibeles empiezan los efectos extraauditivos. Entonces, con tales que no molestes también al otro, ¿no? Entonces, si estamos aquí en el computador y no voy a escuchar música, lo puedo hacer sin audífonos, los puedo escuchar, digamos, no sobrepasa la intensidad, es mucho mejor. Entonces, lo puedes usar sin problema. Ahí el tema es que no molestes a otro, ¿no? O de pronto en el trabajo que tengo, pues el baflecito y estás molestando, interrumpiendo el trabajo de otro, es manejarlo. Pero sí, claro, podrías mejor no usar audífonos, sería lo ideal. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles son las recomendaciones de limpieza para que no se dañen? Los audífonos. Entonces,
Bueno, generalmente lo que hacemos es con el pañito o con, no tanto el gel antibacterial. Ahí lo ideal es, por ejemplo, en las partes eléctricas, que es donde tenemos que tener cuidado. Pero generalmente con un pañito o con gel antibacterial lo podemos pasar pues en todo el audífono, especialmente lo que estamos introduciendo en nuestros oídos y que esté lo más limpio posible, ¿sí? E igual hay que seguir las recomendaciones del fabricante. Lo ideal es no humedecer como las partes eléctricas, pero todo lo externo que puedas limpiar, pues se limpia con gel antibacterial y no pasa nada. Lo mismo, por ejemplo, los protectores auditivos. No tratamos mucho el tema, pero con protección auditiva lo ideal es que siempre los podamos limpiar y ahí sí puede ser con agüita jabón suave, ¿cierto? Se puedan limpiar si son de los vulcanizados. Si son los de Instamol, eso sí toca solo con el pañito porque eso sí se porosean. Listo, aquí tenemos otro tipo de pregunta que nos hacen con respecto al tema de vuelos. ¿Cómo puedo evitar el dolor de oídos en los vuelos? Ok, el tema de los vuelos más que todo es porque el oído lo que hace es nivelar la presión digamos, externa con la presión del oído y tenemos una estructura que se llama la trompa de Eustaquio. Ella es la que logra ese nivel, esa nivelación, ¿sí? De las presiones. Entonces, generalmente lo que debes hacer es mantener equilibrada esa presión. Algunos usan la técnica de Valsalva, me parece un poco fuerte, que es tapas nariz y soplas un poquito para que niveles presión, pero puedes utilizar otra técnica como bostezo, llamas el bostezo, ¿sí? Y lo que permites es que se nivele la presión o estar masticando chicle. Lo ideal es que no permitas que el oído se tape por completo porque es donde empieza a doler. Entonces, ya uno sabe que está como predispuesto a eso, entonces te vas preparando y a medida que se va tapando el oído, por así decirlo, vas haciendo la técnica y poco a poco para que lo vayas nivelando durante el vuelo, porque es bastante molesto y doloroso. Entonces, es más, si definitivamente no te funciona o eres muy propenso a eso, si es mejor ya consultar y te pueden hacer un examen que se llama impedanciometría. El examen de impedanciometría lo que permite es evaluar precisamente la función de oído medio, a ver si hay alguna alteración ahí, o ya una prueba de función tubárica que es para mirar cómo está funcionando la trompa de Eustaquio. Pero lo que uno hace es como jugar con eso, sobre todo también, no solo en vuelos o cuando va desplazándose por carretera, y es que estés nivelando siempre la presión. Listo, aquí nos hacen una pregunta. ¿El aire acondicionado hace daño? Bueno, para la voz, sobre todo puede llegar a ocasionar afección respiratoria, más es por eso, ¿sí? Por la afección respiratoria. Entonces también debe mantenerse, digamos que para un ambiente de trabajo lo ideal es que tengamos 20, 22 grados, ¿cierto? De temperatura. Ya un ambiente muy frío puede ocasionarme ya afección respiratoria. Entonces el ambiente tiene que ser cálido, ni muy frío ni muy obviamente, bueno, caliente, si estamos en la costa ni modos, pero por ejemplo también el tema de los ventiladores o el frío, pero cuando las personas son predispuestas a tener alguna afección respiratoria, sí me puede llegar a afectar. Listo, aquí tenemos un mito o realidad. A ver, ¿tú qué nos dices? Dice, cuando hacemos ejercicio en horas de la mañana me habían recomendado respirar con la boca cerrada, entre dientes. ¿Esto es mito en realidad o en qué afecta? Ok, bueno, lo que decíamos es mejor hacer una respiración nasal porque calentamos el aire. ¿Sí? No, en la mañana, por ejemplo, cuando hacemos esos cambios que salimos de casa y somos trabajadores que dependemos de nuestra voz, lo ideal es que siempre podamos cubrir nariz, boca, ¿sí? Pero sí, lo ideal es que hagamos ese tipo de respiración nasal más es porque por nariz también filtramos, ¿cierto? Evitamos el ingreso de partículas. Entonces evitamos mucho más el tema de infecciones a nivel de laringe. Entonces, ese tipo de filtro lo necesitamos. Por eso es que se recomienda hacer esa respiración nasal.
Listo, Diana. Diana, esta sí es una pregunta más como para ti. Yo sé que ya son las 5:30 y estaba Tranquila. programada hasta las 5:30. Sí, Tenemos unas últimas preguntas acá por plataforma. Me regalaron 10, 15 minuticos más. No sé si tú nos lo regales y tranquilo. podamos responder Sí, estas claro que preguntas sí, más. está súper chévere. Listo. Antes de que se nos cierre, yo te aviso cuando ya se vaya a cerrar plataforma y ya, bueno, te digo listo, ahí paramos. Ok. Listo. Nos dicen, ¿cómo podemos orientar las pausas activas para los trabajadores en remoto? Ok, buenísimo. Bueno, en remoto, bueno, uno es que se pueden hacer algunos videos y los podamos compartir, ¿sí? Otros sí pueden hacer grupos con sus trabajadores, ¿cierto? Y hemos hecho grupos, por ejemplo, pequeños con trabajadores y todos los conectamos y hacemos una videollamada en determinado momento del día y nos conectamos y podemos hacer algún tipo de ejercicios. De hecho, hay empresas que se han reunido para hacer porque hacían de pronto rumboterapia, entonces no dejemos de hacerla, entonces los viernes 5 de la tarde nos conectamos, compartimos un video de rumboterapia y lo hacemos. Este tipo de cosas se puede hacer, o sea, nosotros tenemos que seguir haciendo seguridad y salud en el trabajo como sea, ¿sí? Y las TICs nos ayudan muchísimo. Entonces, coloquen sí un tiempo, por ejemplo, en la mañana o en la tarde, conéctense por este medio, creen la reunión, que la reunión sea pues, repetida, digámoslo así, y tengan listo su tipo de pausas. Y sobre todo que les aconsejo, si estamos haciendo trabajo en casa, pausas mentales. Hagamos pausas mentales, juegos de adivinanzas, bueno, de trabalenguas, todo este tipo de cosas que les puede ayudar 5 minuticos, se divierten igual, todo el mundo otra vez a trabajar. Entonces sí pueden hacer el uso de las TICs para este tipo de cosas, o pueden crear un grupo cerrado de Facebook, especialmente donde puedan subir, por ejemplo, las pausas, pero lo ideal es que ustedes puedan hacerlo en conjunto, ya sea por grupos, y poder llevar como un control de que las personas sí la están haciendo. Listo, muchísimas gracias. Tenemos otra. Hay un ejercicio especial para los oídos. Creo que eso ya lo habíamos dado Uh respuesta. -huh. Para Sí, los digamos, Ay, qué pena. sí, no te preocupes, dime. Listo. Acá nos preguntan, para los trabajadores en un call center, ¿cuánto tiempo de pausa activa se recomienda? Ok, para call center sí es importante, primero, cada media hora rotar la diadema. Pausa activa cada 2 horas que pudiéramos hacer por ejemplo, nada de ruido, nada de llamadas ni nada de esas cosas, en lo posible cada 2, y si ya por el tema de la operación no se puede, entonces cada 4. Pero en call center sí es muy importante que estén haciendo este tipo, que estén rotando, que estén haciendo todo un protocolo de higiene y desinfección de las diademas, porque pues la carga, digamos, auditiva es bastante elevada. Entonces se aconseja cada 2 o cada 4 ya si por la operación no se puede. Listo, muchas gracias. ¿Qué tan Mm. cierto es que la cafeína influye fuertemente en la voz? ¿Nos puede dejar Oh, disfónicos o sin voz? no, no los deja disfónicos. Lo que pasa es que deshidrata un poco los pliegues vocales y tenemos que mantener los pliegues vocales humedecidos e hidratados, perdón. Entonces, no te va a dejar disfónica, ¿sí? Pero pues sí deshidrata un poco. Lo ideal es que no lo tomes, sobre todo cuando vas a empezar como la labor, que es lo generalmente que acostumbramos. Y si lo hacemos, entonces compensemos el tema con mucha hidratación. Listo, acá nos preguntan es, ¿las comidas picantes o muy aliñadas dañan la voz? Bueno, ahí lo que hablábamos, el tema es de la alimentación. Lo que pasa es que algunas personas, las comidas picantes, lo que hacen es producir reflujo, ¿sí? Gastroesofágico, y entonces ahí iríamos con ese tema. Más por lo que le pueda afectar es por el efecto de la alimentación en esa persona, pero a nivel gástrico, y que puede obviamente quemar, digamos, porque el reflujo lo que hace es eso, quemar el pliegue vocal, y eso es lo que afectaría. Pero entonces, más que el mito es que el ají me hace daño, es por el efecto gástrico que tienen algunas personas del ají. Entonces, por eso dicen, no, mejor no alimentos picantes. Pero es más por eso. Pero cada persona mira si sí o si no tiene como esos efectos a nivel gástrico, y si los tiene, sí es mejor suspenderlo.
Listo. Acá es como un tipo de recomendación. ¿Nos podrías sugerir alguna página para buscar más ejercicios y con qué nombre los buscamos? Ok, pueden buscar, por ejemplo, bueno, técnica de Lasbox, ejercicios de relajación vocal. En YouTube hay muchísimos videos que les pueden servir. Bueno, hay un colega también que trabaja mucho el tema de voz, que es Vocology. Él también sube muchísima información, se llama Vocology. Él sube información a nivel de ejercicios de voz. Entonces, digamos que este tipo de videos les ayuda muchísimo. Listo. Ujú. En este tipo de ejercicios, ¿cuánto es el tiempo indicado que debe tener cada ejercicio? Ok, entonces digamos que podemos hacer las repeticiones, podemos hacerlos unos 5 minutos, 10 minutos, depende si por ejemplo es una pausa activa, podemos hacerlo durante 5 minutos y podemos hacer, digamos, varias tareas fonatorias, como les decía, de la U, de contar una historia, entonces unos 5, 10 minuticos si lo estamos haciendo como por pausa. Si ya lo estamos haciendo en casa, pues podemos extenderlo un poquito más con diferentes tareas fonatorias que nos ayuden a hacer un mayor proceso de relajación. Pero generalmente podemos hacerlo entre 15, 20 minuticos. Ya a nivel de pausa, pues sí, unos 5 minuticos, con 5 o 10 minuticos podemos hacerlo. Listo. Aquí nos preguntan, y esto también me pasa a mí. Al estar en clases de natación, ¿se debe tener algún tipo de protección en los oídos para el dolor de oído? Ok, lo ideal es que si hay algunas personas que durante la infancia tuvieron procesos de otitis, ¿sí? Entonces son más susceptibles a contraer algún tipo de infección en piscina. Lo ideal es que podamos tener unos protectores anatómicos. Yo sé que hay unos que son parecidos como de inserción, los protectores de inserción, pero estos no son muy cómodos y pues generalmente se caen. Entonces, si a ustedes les gusta la natación, practican natación, es preferible que se manden a hacer unos protectores auditivos ya anatómicos y flotan y todo y son con colores fotoluminiscentes por si se caen en la piscina, son muy chéveres. ¿Para qué? Para evitar precisamente algún tipo de infección. Igual lo recomendable es apenas yo termino de hacer mi ejercicio de natación, es que yo limpie muy bien mi oído, lo seque muy bien, pues para evitar este tipo de infecciones. Entonces, puede ser que si hay dolor, este tipo de cosas, es mejor consultar y, por ejemplo, personas que tengan perforación timpánica, prohibido piscinas, ¿sí? No puede caer absolutamente nada de agua dentro del oído. Entonces hay que mirar ese tipo de cosas, que no tengamos antecedentes de perforación o de otitis previa. Y si tuvimos otitis en algún momento o en algún momento tuve perforación timpánica, ya cicatrizó, lo ideal es protegernos. Listo. ¿Estos ejercicios sirven para cuando uno tiene carraspera en la garganta? Bueno, sí, señor, y cuando hay carraspeo, lo ideal es que no se carraspee porque se lesiona un poco los pliegues vocales. Cada vez que hay carraspeo, hidratación. Toma agua, pasa e hidrata, ¿sí? No evitar carraspear es muy importante. Y esto sirve mucho porque relaja, ¿sí? Entonces la hidratación es, digamos, la contra para el carraspeo. Listo. Acá nos preguntan, cuando sales de proceso viral, queda tos seca, ¿qué recomiendas para estos casos? Ok, no, bueno, digamos que aparte de todo el tratamiento médico que debes hacer y si estás usando algún tipo de inhalador, si tienes que hacer el tipo de las vaporizaciones, ayudan muchísimo, sobre todo porque el corticoide también te va a resecar pliegues vocales y va a producir más tos. Y lo mismo tratar de cambiar como la laringe, cuando tienes esos episodios de tos, la posición de la laringe, entonces una puede, lo que haces es que colocas la lengua como contra la punta del paladar y cambias un poco la posición, o sea, le das como una orden contraria a la laringe para que cambie posición. Colocas lengua en el paladar y bajas un poquito la mandíbula para que te ayude a calmar un poco la voz. Pero la hidratación también aquí es supremamente importante por el uso también de inhaladores a veces y corticoides. Listo. Estos son dos preguntas en una. Eh, nos preguntan acá lo siguiente.
¿Es adecuado el uso de glicerina para eliminar la acumulación de cera? Ok, sí, generalmente se usa glicerina carbonatada. Lo ideal es que sea tibiecita, ¿sí? No sea fría, sino que tibiecita ayuda a diluir más el cerumen. Entonces, cuando tenemos esos procesos, pues podemos usar glicerina carbonatada, un poquito tibia, o sea que lo calentemos con manitos, un poquito al baño María, no muy caliente, no se van a quemar, porque eso ayuda a diluirla y pues se puede eliminar y puede salir el tapón y no habría necesidad de hacer un lavado auditivo, aunque ya pues el lavado auditivo anterior ya se mandó recoger, ya lo hace el otorrino ya específicamente, pero sí se puede utilizar. Listo. Una de las últimas preguntas. ¿Cómo es posible recomendar el uso del audífono de manera preventiva? El uso del audífono para escuchar música es no recomendarlo. O sea, si queremos prevenir, no lo recomiendes. Pero lo que ya podemos hacer con los, sobre todo los chicos, bueno, la gente que, bueno, igual nos toca usar, lo que les digo, es regla 60 por 60, hacer mucha promoción y prevención, crear un poco de conciencia que en realidad perdemos audición con el tiempo. Recuerden que esto no es un proceso de ya para allá, pues a menos Dios no lo quiera, sea un trauma acústico ya por un sonido muy fuerte, una explosión o algo así, o por hipoacusia súbita que a veces da por estrés, por eso no se estresen, porque no se quedan sordos. Pero el tema de los audífonos es llevar a la gente a crear esa conciencia de que si lo uso mucho tiempo, por un periodo demasiado prolongado, voy a perder audición. Y mis oídos tienen que mantenerse jóvenes, por lo menos hasta los 70 años. Tenemos que mantener los oídos lo más saludables posibles y la única forma es informando a las personas, que conozcan toda esta información y que en realidad la única forma es evitar el uso, ¿sí? En lo posible. Listo. Te voy a hacer las últimas dos preguntitas para ya el tema de plataforma no nos llegue A a cerrar. sacar pues podamos hacer el cierre adecuado. Ok. Las maestras que trabajan con niños pequeños, ¿qué cuidado deben tener con sus oídos? Ok, oh, las admiro a las maestras de preescolar. Bueno, con ellos podemos, con los chiquitos, hacer ese tipo de pausas auditivas, o sea, enseñarles también el manejo un poco de la voz, porque la voz de los niños son muy agudas. Cuando llegue ahí en el colegio es un poco difícil cuidarse, pero podemos hacer algún tipo de estos juegos con los niños para tratar de mantener como un nivel de ruido no tan alto en el salón, pero cuando salgas de ya la jornada laboral, lo ideal es que en casa no coloques de una vez el televisor o las cosas, y obviamente no uses audífonos en los trayectos, pero que puedas mantener un momento de silencio ya en la tarde después de la jornada laboral. Si es posible durante la jornada laboral hacer un reposo auditivo por lo menos de 5 o 10 minutos que pudieras hacerlo, fabuloso, sería fabuloso. Pero ahí como profe, pedagógicamente hay que crear como estrategias con los chicos para que también ellos poder hacer pausas junto con ellos. Listo. Y la última, sé que se nos quedaron algunas últimas preguntitas que no alcanzamos, pero es por tiempo. ¿Cómo debemos cuidar estos órganos, bueno, creo que es los oídos, en la terminal de transporte donde existen ruidos constantes? Ok, ahí lo ideal es que si pudieran usar, por ejemplo, por el ruido de los vehículos, algún tipo de protección auditiva, por si están, por ejemplo, cerca de donde están los vehículos. Como les decía, hay unos protectores que me permiten mantenerme comunicado, porque de pronto dicen, pero Diana, yo estoy atendiendo, entonces no necesito comunicarme. Entonces hay unos protectores que te permiten comunicarte, pero a la vez te permiten proteger el oído, ¿sí? Entonces, estos que yo te digo con filtros Hood es súper chévere porque mantienes la comunicación permanente, pero todo el ruido de vehículos, pitos de reversa que a veces ascienden 90 decibeles, los puede llegar a atenuar. Entonces ya, digamos, en protección auditiva hay una variedad, si somos músicos, hasta ahorita en este tema de trabajo en casa, que estamos en casa, por ejemplo, si el esposo ronca mucho, hay protectores auditivos para poder dormir. Mejor dicho, hay una variedad de protectores auditivos impresionante. Entonces, hay mucha variedad en el mercado y para este tipo de trabajos donde necesito comunicarme, pero también necesito protegerme, ya hay también alternativas.
Listo, Diana, pues yo creo que antes de que se nos cierre plataforma, que me regalaron 15 minuticos más, pues te quería Sí. agradecer a ti y a todos los participantes. Tuvimos más de 300 participantes el día de hoy conectados. Qué Para el chévere. tema de las presentaciones se les va a enviar a los correos registrados y también va a tener una certificación que de 4 días hábiles posterior a la jornada también se les estará haciendo. Diana, a ti muchísimas gracias por esta información tan valiosa. Gracias, Oscar. Un gracias a todos por la asistencia. Espero, me alegra que les haya servido muchísimo estos consejos y que pues puedan, obviamente, poder divulgar toda esta información a su familia, a sus empresas. Me alegra mucho y que, bueno, sigan conectados con ARL Sura porque tenemos muchos temas más interesantes para todos ustedes. Listo, Diana, Bueno, muchísimas gracias. gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.